Ok, voy a compartir las diapositivas, ¿sí? Y pues estamos listos para comenzar. Bienvenidos oficialmente a nuestra clase de hoy, la lección 7 de nuestro curso discípulo. La palabra que dice discípulo. Hoy exploraremos el cuarto hábito de un discípulo de Jesucristo, que es orar con y por los demás. Algo muy lindo que vamos a ver. Y bueno, hablando de la oración, vamos a comenzar nuestra clase con una oración, ¿sí? Bien, Padre Celestial, te damos gracias por esta hora dedicada al estudio de tu palabra. Damos gracias porque tu nombre pues ya es santo, pero que es santificado entre nosotros cuando estamos en tu palabra y que establezcas tu reino en nuestro corazón. Te damos gracias por estar pendiente de nuestras necesidades materiales, físicas, corporales, todos los días, Señor. Eres muy bueno con nosotros. Tu amor es grande. Primero nos perdona los pecados y obras en nosotros ese mismo perdón, el poder de perdonar a otros por tu amor, Señor. Que nos protejas, que nos guíes en esta clase y para que tu nombre sea glorificado en todos nuestros comentarios, aportes y para que crezcamos en la gracia y en la fe en Jesucristo. Amén. Bien, Amén, amigos, amén. tres cosas que vamos a hacer hoy, analizar y aplicar Lucas 11. Vamos a describir el hábito 4, que es orar por y con otros. Y vamos a ver unas oraciones ejemplares de Pablo, unas oraciones que aparecen, unos comentarios, versos que hablan de la forma en que Pablo ora por los suyos, por la gente que ha llegado con la palabra. Una pausa para ver si alguien más ha entrado. Leonardo, buenas noches. No sé si le habíamos saludado. Eh, Clara Inés Montealegre, ¿cómo está? Saludos, Ya, por saludos. favor, bendiciones para tus hermanos. Un placer. Gracias. Gracias, Clara. Gracias, gracias. Y sí, un saludo a Leonardo también. Bien, amigos, yo creo que, bueno, ahí está lo que ven ustedes en la pantalla. Está la pregunta, según el video de la tarea. Esta es una pregunta de repaso, ¿verdad? El video que vieron. Según el video de la tarea, ¿cuáles son los beneficios, las bendiciones que vienen al orar por los demás y al orar con los demás? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las Pablo, bendiciones? Vamos a darle la palabra a Ángel primero, entonces. eh, Pablo Ángel. dice, hacer activas oraciones unos por otros. Es necesario que oremos unos por el otro porque la oración del justo es eficaz. La oración del justo, ¿verdad? Tiene poder. Aleluya. Y la oración del justo levanta al enfermo. Y esos son los beneficios que podemos adquirir de la oración. Porque la oración es fuente de poder. Es fuente de poder. Cuando tenemos una comunión con nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, porque hay tres cosas, eh, a ver si me explico. Hay tres formas de oración. Hay tres formas que sería interceder, sería darle las primicias y pedir. Aleluya, gloria a Dios. Cuando pidimos, aleluya, gloria a Dios, pidemos y cuando intercedemos por aquellos que no pueden estar en presentes, pueden estar en un hospital, pueden estar en la cárcel, pueden estar, pero nosotros en su lugar nos podemos su calzado y oramos como que fuesen ellos, eso es interceder. Y luego sería darle las primicias, agradecerle y darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Yo veo los conceptos de la oración.
Amén. Gracias, sí, gracias, Ángel. Sí, es interesante lo que nos menciona Ángel de también em, orar por la gente en sus momentos de necesidad, en sus momentos más débiles, momentos más vulnerables. A veces cuando uno está en esas situaciones es pues la gente es más abierta a una conversación espiritual, ¿verdad? Entonces, muy buen aporte, a eso al último, Ángel, gracias. ¿Alguien más desea responder? Em, ¿cuál es, qué tiene de bueno orar por otros, orar con otros? O sea, decirle a alguien, mire, que estás tal vez conversando con alguien y decir, mire, me daría permiso de orar con usted, o me darías permiso de orar por ti en los días que vienen, o ahora mismo me das permiso, puedo orar por ti ahora mismo. ¿Qué tiene de bueno? Ricardo, veo su mano. Adelante, Ricardo Elías, ¿quiere participar? No, rapidito, yo creo que por encima de todo, la oración del justo, cuando uno realmente siente que está trabajando con el Señor, que es un verdadero creyente, entonces yo considero que esa oración la alcanza, llega donde el Señor. Lo importante es que uno también sea un verdadero creyente para hacer esa oración, porque si no lo somos, yo creo que el Señor no oye la oración. Por eso dice la palabra, la oración del justo es eficaz. Entonces pongamos siempre nosotros como buenos discípulos, con los hábitos que estamos aprendiendo, ser uno un buen creyente por encima de todo, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y yo considero que en ese momento el Señor va a escuchar nuestras oraciones, y lo que pidamos nos lo va a entregar. Amén. Ujú, ujú. Gracias, Ricardo. O sea, la oración está basada sobre las promesas de Dios. Dios promete que la oración del justo es eficaz, poderosa y eficaz. También Ricardo tocó el punto de que al orar nosotros también estamos dando un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para los que todavía no conocen, un ejemplo para los que tal vez son nuevos en la fe, y van a ver ese ejemplo. Miren, bueno, vamos a ver en la clase hoy que Jesucristo nos puso el ejemplo también de orar. Pero bueno, no veo más manos, así que mientras vivimos como discípulos, amigos, que queremos hacer discípulos de otros, ¿verdad? Nosotros también queremos hacer discípulos. Oraremos para que Dios obre en ellos a través de la palabra y orar por los demás, con los demás. Eso puede abrir puertas, puertas espirituales para compartir el evangelio. El evangelio, hasta dentro de una oración, puedes compartir el evangelio. ¿Me explico? Miren. Pongamos el ejemplo de que Ricardo está enfermo, ¿sí? Entonces, ay, Ricardo, digamos que Ricardo es inconverso, no conoce a Cristo, pero es mi amigo, pero está enfermo y ahora tal vez llego a su casa a ver cómo estás, Ricardo, qué hubo, qué pasó y él me cuenta de su dificultad y digo, amigo, pues vos sabes que yo creo en Dios y me darías permiso de orar por vos, por uno y Ricardo dice, sí, sí, adelante, Joel. Y digo, bueno, em, Padre en el cielo, Padre, tú eres el buen médico y te pido que estés pendiente de mi amigo Ricardo. Tú nos hiciste, Señor, nos formaste y conoces cada uno de todas nuestras debilidades. Así que, y tú eres un Dios de amor, un Dios que todo lo perdona, un Dios que todos pues conoces a todos nosotros y ahora, y bueno, así en adelante voy orando por Ricardo, pero viste que a la vez
estoy dando testimonio de la bondad de Dios, estoy dando testimonio del perdón de Dios. Y eso también es una forma en que, eso puede abrir el corazón. El evangelio dentro de una oración, Dios, Dios puede obrar en el corazón de Ricardo. Puedo orar que, Ricardo, Dios, que utilices estos momentos débiles para que Ricardo te busque, se acerque a ti. Y si yo oro eso, ¿quién sabe qué va? O sea, no porque yo, pero porque Dios es bueno, ¿verdad? Porque Dios es poderoso, porque Dios es justo y fiel. ¿Me explico? ¿Ven el ejemplo que estoy dando de lo que Dios puede hacer? Ok, amigos. Bueno, eso fue un ejemplo nomás de una oración. Gracias, gracias. Ok. Vamos, amigos, a Lucas capítulo 11. Ahí veo un buen aporte de María Matilde en el chat, amigos. María Matilde dice que la oración fortalece la relación con Dios. María dice que la oración también trae paz al corazón, no solamente al nuestro, pero a mi corazón, pero también a la persona presente, ¿verdad? La oración, Dios fortalece la fe y perseverancia y Dios nos responde con el poder del Espíritu Santo. Gracias, gracias María Matilde, excelente aporte en el chat. Y Blanca en el chat dice, al orar por otros, Dios puede obrar en la persona para que desee conocer más de Dios. Tal cual, Blanca. Amigos, ese es el punto. El punto es que deseamos que Dios obre en la persona, ¿verdad? ¿Ok? Y es muy fácil, amigos, o no muy fácil, pero digo, es un punto de entrada suave al, al, digamos, al mundo espiritual con una persona. A veces si digo a una persona, ¿quieres ir a mi iglesia o quieres estudiar la Biblia conmigo? Van a decir, no, 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 gracias, y se asustan, se espantan, se alejan, ¿verdad? Pero si yo digo, y si yo voy conociendo a la persona y digo, mira, mire, Edgardo, que veo que sí, bueno, que está pasando por muchas cosas y me daría permiso de orar por usted, Ricardo. Pues casi todos te van a decir que sí. Hasta, no lo van a creer, pero muchos ateos te van a decir que sí. ¿Quién sabe por qué? Pero hasta los ateos aceptarían que oremos por ellos. Qué extraño, pero así es, así es. Muy pocos te van a decir que no. Solo obvio que sí, hay algunas personas que no te van a negar, pero qué interesante esa dinámica por alguna razón de crea un puente entre dos personas y abre la posibilidad eh, de poder hablar de los asuntos de Dios. Veo la mano de Edgardo. Adelante, señor Edgardo. Bueno, no, se me resbaló, Joel, pero bueno, voy a hacer un acuerdo. Vos decías que hasta los ateos van a aceptar una oración tuya, pero acá la palabra dice que por tu impur- importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite, con respecto a la parábola que pone el Señor, al amigo que le pide un pedazo de pan al otro a medianoche. Eh, con respecto a la pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios y bendiciones de orar por y con los demás? Eh, si vos orás por una persona, acá el Señor dice que el Señor es bueno, y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor, ¿no? Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice, tocar y se os abrirá, ¿no? Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y bueno, ahí está, yo creo que está la clave. Al orar, uno le ruega al Señor por otro. O al orar por otra persona, uno le ruega al Señor para que haga misericordia o haga la voluntad de Él en una persona. Y yo creo que es una gran bendición y un beneficio al orar por otra persona.
que si esa persona, si el Padre concede lo que uno ora, por otra persona que quizás no, como decís vos, por un ateo, ese ateo va a tener la oportunidad de ver el poder de Dios y la misericordia en nosotros. No sé si Es, se entendió porque me sí, sí. hice bola solo. No, es exactamente, Edgardo, exactamente. Y al orar por alguien estamos mostrando, bueno, demostrando nuestra fe en Dios, que Dios puede cambiar hasta a los casos imposibles, ¿verdad? Yo me imagino que muchos de nosotros que antes nos creían, nos veían como caso imposible de, ellos nunca van a creer en Jesucristo, pero mírenos ahora, que lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Bien, Clara Inés, ¿quiere aportar? Gracias, pastor. Sí, aportar ya, pues, agregando a todo lo que han dicho los compañeros, es que a través de la oración por otras personas también estamos demostrando el amor por las personas y precisamente el primer mandamiento, cuando está resumido, ¿no? Amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí cuando oramos, si nosotros le vamos a compartir a alguien, no tenemos que decir, no, esa persona nos va a decir que no, no, esa persona siempre nos rechaza. Al contrario, lo que tenemos es precisamente que es orar por ella para que cuando vayamos nosotros al momento de compartirle, ella pueda recibir. En eso estamos demostrando el amor. Así como a nosotros un día nos compartieron, nos tuvieron paciencia, tolerancia, y oraron por nosotros hasta que el Espíritu Santo nos tomó, porque no somos nosotros los que escogemos, sino que es el Señor el que nos llama. Dice, de los confines te llamé. Cierto, Él fue el que nos escogió, como está la palabra escrita en Romanos, y a quien llamó predestinó, bueno, lo que ya nosotros sabemos, entonces ahí también nosotros reflejamos el amor del Señor, se refleja en las personas, que las quiere atraer hacia sí, y nos usa a nosotros para que con el mismo amor intercedamos por ellas, y también pues sabemos que después de las necesidades espirituales, pues ya vienen todas las otras necesidades, ¿no? Físicas, económicas, materiales, sentimentales, espirituales, etcétera, etcétera. Gracias, pastor. Y sí, ¿no? Excelente aporte, Clara Inés. Muchas gracias. Es amor. Cuando es fácil orar por uno mismo, ¿verdad? Yo sé cuáles son mis sentimientos, mis necesidades, mis deseos, em, pero el orar por otro es pues cumplir con el mandato de amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si yo oro por vos, necesito escucharte, necesito conocerte, así voy a estar amándote como pues amo a mí mismo, así mostramos amor orando por los demás. Bien, bien, bien. Vamos a leer Lucas 11, 1 a 13. Lucas 11, 1 a 13. ¿Quién desea leer? Necesitamos unos lectores, por favor. Hola, Néstor. Buenas noches. Hola, María Leida y Marina, Mabel, José Bendiga. Roldán. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bendecidos, bendecidos. Ok. Gusto en saludarlos todos. Eh, Igual. bien, bien, ya tenemos unos lectores para la lectura de Lucas 11. Néstor, versos 1 a 4, Edgardo 5 a 8, Ángel 9 a 13. ¿Sí? Sí, sí. 1 a 4, Néstor, Edgardo 5 a 8, Ángel 9 a 13. Puede ser en su Biblia en casa o igual aquí en la pantalla les pongo el texto. Creo que Reina Valera contemporánea, pero cualquier, si usted tiene otra versión en Una casa. pregunta, una pregunta, Joe. El estudio de hoy no era de Lucas 19:28 al 44. Mm, Sí, No, porque yo tenía, No, yo tenía eso apuntado, y claro, yo estaba estudiando toda la semana este texto, claro, y yo lo apunté, y claro, yo he estado mirando por el WhatsApp de información, y lo veo, ¿vale? Es que está ahí,
Lucas 19 del 28 al 44. Y claro, ahora hay otro texto, otra vez para que nos lo des bien. Antes de Ah, retirarnos de la clase, pues lo apuntamos y ya sabemos el texto que hay, para que no haya confusión. Ya me ha pasado 2 veces. sí, sí, señor Ángel, una disculpa. A veces sí, puede que yo haya cometido un error, no estoy seguro. Si es así, pues le pido una disculpa. O a lo mejor bueno, voy a averiguar después de la clase qué pasó, pero bueno, en Sí, este sí, pero momento, sí, es que igual. también, también hubo también otro también que me parece que fue Morros Padre también, que también iba a entrar con eh, Génesis del 1 al 25 también, también te estuve mirando, luego entré esperando también para que entré y tuve la ocasión de poder hablar con él por el WhatsApp y me dijo que no, que era para el día 2, pero claro, el día 2 lo tenemos contigo, ¿vale? Ahí hay un mareo, pues claro, nos confundemos y es prescindible que cada curso que terminemos, de ahora pues, cada estudio, pues nos dé la información para saber lo que tenemos para la semana que presente. Ok, Y lo ok. que sería lo mejor. No, eso puede pasar. Yo soy falible, capaz de errores y una disculpa. Y a veces nos cruzamos si estamos en varios grupos, eso puede pasar también. Y bueno, Ángel, bueno, no hay problema. Por el momento podemos seguir abriendo nuestras Biblias a Lucas 11 y vamos a ver qué palabra de Dios tenemos ante nosotros. No se preocupe, Señor. Vamos a estar bien, pero si usted quiere leer versos 9 a 13, bien puede. Ok, listos. Néstor, gracias por su paciencia. Listos. Amén. Ah, pensé que lo iba a colocar, pastor. Ah, no, no están, Pensé que... perdón. Qué pena. Ahí está. Gracias. Gracias por, por hacerme saber. Ahora sí. Gracias, Néstor. Amén. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y, y no nos metas en tentación. Amén. Gracias, Néstor. Ahora, Edgardo, versos 5 a 8, Señor, por favor. Puede ser en su Biblia o aquí. Sí, sí. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Gracias, Amén. Edgardo. Hasta ahí. Ahora, Ángel, 9 a 13, por favor. Yo os digo, pedir y os dará, buscar, hallaréis, llamar y os abrirá, porque todo lo que pidas recibes, y el que busca hallará, y el que llama se le abrirá, porque porque el Padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra, o si, o si, o si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará una piedra. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que celestial
dará al Espíritu Santo al que se lo pida. Amén. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Muy bien, amigos. Vamos a es- reflexionar un poco en esta historia antes de hablar del cuarto hábito, porque bueno, aquí en este texto vemos un poco el cuarto hábito. ¿En qué versos, en qué palabras de esta palabra de Dios ve usted el amor de Dios hacia nosotros? Si quieren, puedo poner otra vez el texto bíblico, pero creyendo que tal vez lo tienen ahí en casa. En qué versos, qué parte de Lucas 11, 1 a 13, ve usted el amor de Dios? Veo la mano de Edgardo Bulacio. Bueno, el amor lo podemos ver de entrada ya porque Jesús accede a enseñarle a orar a sus discípulos. Le enseña este precioso tesoro que tenemos, a poder hablar con el Padre directamente a través de la oración. Ahí veo el amor, Ujú, ujú. que accede a orar, un arma poderosa. Le está dando un arma poderosa a los discípulos. Sí, sí, Edgardo. El simple hecho Hasta ahí. de... Sí, sí, no, está muy bueno su aporte. El simple hecho de enseñarnos a orar y con la frase Padre nuestro, pues Jesús implica que somos sus hijos queridos. Esa es nuestra identidad. em, Cuando estamos orando, estamos, wow, ante un Padre amoroso, un Padre que desea escucharnos. Ese es puro amor, amigos. No es un Padre duro, grosero, feo, malvado, no, es un Padre celestial, Padre de amor, Padre que bondadoso, que quiere escucharnos, un Padre que siempre pone atención a sus hijos. Wow. No. Esa clase de padre todos queremos tener, y sí lo tenemos en Dios, Padre. Clara Inés, ¿dónde ve usted el amor de Dios? Y después Marina le vamos a dar la palabra. Clara Inés. Gracias, pastor. El amor de Dios realmente nos lo mira pues en todo el 1 al 13. Cuando es decir, nos permite decir al 9 que fuimos llamados y que fuimos adoptados por Él, que es pendiente de los más mínimos detalles de nosotros, de la más mínima necesidad, porque nosotros muchas veces pensamos que el Señor no se ocupa de nosotros, Él sí se ocupa de nosotros. Ya soy lo más celoso por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención. Y nos muestra más su amor cuando vemos versículos del 9 al 13, ¿no? Cuando Él nos dice, pídame lo que quiera, porque aquí lo está haciendo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Y llamáis se os dirá que nos está diciendo, porque todo aquel que recibe, el que llama se le abre y el que busca encuentra. Ahí nos ama tanto, nos está dando realmente una clave muy importante en el orar, ¿sí? No es que la oración es un pedir, pero Él aquí nos está dando su amor como cuando nosotros vamos a nuestros padres terrenales, cuando nuestros hijos vienen y no estamos nosotros transmitiéndole que seamos unos padres de que damos a nuestros hijos temor, y tenemos miedo, que al contrario. Estamos como nuestros padres ya nos enseña que precisamente el padre que no tenemos que tenerle miedo. Es un temor, una reverencia, pero de un respeto, pero que nos ama tanto. Y vamos a la palabra en Mateo donde dice que si le da a los pajaritos, dice que ni siquiera el rey se los echó como uno de los lirios. Cuanto más nosotros que somos sus hijos, se dará todas las cosas a nosotros por medio de quién, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es el aporte, pastor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, fue enviado precisamente como la persona maravillosa y nuestra Señor Jesucristo, Ujú, para ujú. el nombre. Sí, sí, muchas gracias, Clara. Y qué lindo saber que nuestro Padre, como, bueno, como decía usted en los versos 9 a 13, quiere,
quiere que le pidamos, quiere que busquemos, que le llamemos qué gran amor es eso. No, no se molesta Dios con nosotros, sino que le da gusto saber de nosotros. A veces como padres terrenales, nosotros nos molestamos o nos molestábamos con nuestros hijos cuando nos estaban pide, pide, pide. Pero Dios, de lo contrario, se alegra al escuchar de nosotros porque estamos mostrando fe en Él al acercarnos a Él, al pedirle, al buscarle a Dios, a llamarlo. Bien, gracias, Clara. Marina, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, maestro Joel, que Dios me lo bendiga. Que Dios bendiga al amado grupo, ¿verdad? Y una disculpa por entrar un poquito ya tardecito, ¿verdad? Mm. Pero veo aquí el amor de Dios, para mí lo veo en el 2 al 4, donde dice, cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí el gran amor de Dios para sus discípulos, y también me hace pensar a mí que los discípulos andaban con él, pero no sabían todavía orar y andaban con él. Entonces yo me imagino que ellos admiraban lo que Jesús hacía, ellos admiraban que todo lo que hacía pues se le era hecho, solo hablaba y se hacía, ¿verdad? Entonces nos enseña ese gran misterio de la relación con Dios, en cada momento, esa convicción con el Señor que debemos de tener para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús sea hecho. Eh, y vemos aquí que Él no se negó para enseñarle a sus discípulos lo que, lo que ellos querían aprender, porque dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si nosotros tenemos paz para con nosotros mismos, podemos tener paz para con los demás. Entonces, el reino de Dios está entre nosotros, porque si en nuestra casa hay pleitos con los vecinos, con nuestra familia, no está el reino de Dios. Entonces, aquí nos demuestra que el reino de Dios es paz con nosotros mismos, y el reino de Dios, a pesar de que está en el cielo, pero si nosotros clamamos con esta fe, ese mismo amor de Jesús es compartido para con nosotros. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración es la convicción con Dios, el respeto que el Señor nos enseña, cómo debemos orar, ese respeto que debemos de tener, ¿verdad? Que primeramente al Padre, todo en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros seguimos esta oración, eh, clave, para mí es una oración clave que el Señor pues nos deja aquí, ¿verdad? Que en pocas palabras, pero es el reino establecido. Amén, es lo que puedo compartir. Que Dios les bendiga. Y sí, sí, Marina, qué lindo es orar a base de lo que nos enseñó Jesucristo, orar eh, a base de sus promesas. Eso es lo más lindo que, miren, si nosotros oramos según nuestros placeres, no podemos creer que vamos a recibirlo, porque estamos orando de manera egoísta. Si yo digo, Dios, por favor, dame un millón de pesos, un millón de dólares, euros, lo que sea, em, no, no puedo, no debo creer que voy a recibirlo aunque como suelen hacer en muchos lados, ay, yo declaro en el nombre de Cristo que te va a llegar una nueva camioneta del año que, 0 kilómetros. No, 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 así no funciona la oración. Si te llega eso, tal vez no es de Dios, tal vez es del diablo que te quiere engañar. Em, No em, se no es- Pero lo que sí queremos orar es conforme a la voluntad de Dios, o sea, hágase tu voluntad como nos mencionaba Marina, y hay cosas que Dios sí, sí, sí ha prometido y siempre nos va a responder con un sí. Por ejemplo, el verso 13 es muy lindo, dice, eh, ahí donde era.
Ustedes, bueno, siendo gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará, ¿qué dará? El Espíritu Espíritu Santo Santo. a quienes se lo pidan. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, cuando oraste y dijiste, Dios, envíame tu Espíritu Santo? ¡Wow! Esa oración Dios siempre va a decir que sí, ¿ok? Si yo digo, Dios, dame salud, bueno, tal vez sí, tal vez no, porque mm, Dios sabe lo que me conviene más, ¿verdad? Pero lo que siempre nos conviene es el Espíritu Santo. Eso sí, Dios nunca va a negar esa oración, ¿verdad? Em, Así que orar, lo que yo estaba escuchando de Marina es orar a base de las promesas de Dios, orar a base de la palabra de Dios. Los dos van de la mano, amigos. Eh, el que, el que solamente ora, orar es hablar con Dios, pero no escucha a Dios, bueno, falta algo, ¿verdad? Falta algo. El orar y estar en la palabra, leer o escuchar la palabra, van de la mano. Esa es comunicación de doble sentido. Dios a nosotros, nosotros a Dios en oración, Él a nosotros en su palabra, ¿verdad? Ángel, perdón, adelante, gracias por su paciencia. Amén. Referente a lo que, donde se ve el amor, pues vemos que los discípulos se sorprendían por las oraciones que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, enséñanos a predicar, no, enséñanos a orar. Y Jesús dice, orar así, Padre nuestro. Padre nuestro es a cercanía, Ujú, ujú. ¿verdad? Nuestro, Padre nuestro, esa cercanía, paternidad. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro, su reino que está ante nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Luego también tengo el versículo 12, también, que dice, o si le pide un huevo, le darás un escorpión. Dios es un Padre amoroso que siempre nos da lo mejor. Si un padre humano no daría a su hijo una serpiente, ¿cuánto pide un huevo? Cuando más Dios dará a lo que necesitamos. Y veo el amor del Señor. Mm. Así de bueno es nuestro Dios. Siempre sabe lo que más nos conviene, ¿verdad? Ahora, todas estas promesas y las instrucciones que Jesús nos da también se aplican cuando estamos orando por otros. Dios quiere que, o sea, todo esto es válido cuando en una oración de intercesión, que ustedes saben que es interceder es cuando oramos por otra persona, eso es interceder, es lo mismo. Así que, ¿qué quiere Dios? Solo para resumir, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que oremos así em, que confiemos en Él, que le busquemos, que le llamemos y que pidamos el Espíritu Santo para nosotros mismos, pero también podemos pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo a otra persona. Eso es lo que es. em, También interceder de parte de otra persona, de Dios, oro por imaginen que yo, Joel, soy inconverso, que no conozco bien a Dios y usted está orando por mí, usted puede decir, y oro por Joel que que abra su corazón y que se acerque a ti, que te busque en tu palabra, Señor, y que te encuentre en el Evangelio, que sepa que tú eres su Dios y que has perdonado todos sus... Bueno, así usted puede orar por mí, ¿verdad? Podría orar por su vecino, por su familiar, tal vez su cónyuge, que no es, que no es, no es creyente, usted podría orar por la persona y que Dios envíe su Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a hablar del hábito 4. Ya lo hemos estado hablando, pero ahora tal cual el hábito 4, que es orar con los demás y orar
por los demás. A mí siempre me ha gustado este verso de Tesalonicenses 5, que estemos, bueno, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Es muy, muy lindo ese verso. Em, Ahora, alguien aquí mencionó el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Sus discípulos, ¿cómo vieron a Jesús orando? Pues oró en la mañana, oró subiendo una montaña, a veces con sus discípulos o a veces a solas, ¿verdad? A veces hasta pasaba la noche en oración, ¿verdad? Se retiraba a lugares apartados, como un mini retiro, ¿verdad? Ay, pero la gente lo buscaba, iba atrás Jesús, ¿verdad? Y lo encontraba, interrumpía a la gente de sus retiros, pero bueno, Jesús también oró antes de momentos importantes, momentos clave en su ministerio. ¿Usted ha intentado eso de, tal vez tiene que tomar una decisión importante? eh, Tal vez antes de pedirle matrimonio a su pareja, antes de considerando tal vez un cargo en una iglesia o considerando digamos, un llamado de Dios, llamado de un ministerio para servir. Sería bueno orar primero antes de tomar una decisión. em, sí, cualquiera, una decisión tal vez financiera, tomar una decisión así es difícil, pues orar a Dios, o sea, orar en cada momento en la vida. Eso vemos en Jesús. Él oró antes de elegir a sus discípulos. Jesús oró en momentos de angustia, en la cruz, en Getsemaní, ¿sí? Jesús también oró por otros. Oró por su pueblo, oró por sus discípulos, oró hasta por sus enemigos, oró por todos. Así oraba nuestro Señor Jesucristo y nosotros también. Si somos discípulos, queremos seguir su ejemplo también. Y si usted a veces se siente mal de que, ay, pues yo no he sido fiel en la oración, recuerde usted que Jesús siempre ha sido fiel. La oración perfecta de Jesucristo cubre mis defectos, cubre mis debilidades, cubre mis faltas en cuanto a la oración. Jesús es el perfecto orador, el orador perfecto. Es perfecto Jesús también en la oración por nosotros. Recuerden eso y eso les quita la carga. Ya no oramos bajo presión de, ay, si no oro, Dios me va a mirar mal. No, ahora oramos porque ya estamos en Cristo. Ya estamos en Cristo, quien tuvo la vida de oración perfecta. Ahora, según las escrituras, ¿qué es la oración, amigos? Em, la oración es comunión entre un creyente con Dios, pero una comunión de corazón. Salmos 10:17 dice, el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. O sea, una oración se puede hacer en voz alta, pero de corazón. No queremos, de lo contrario sería palabrería vacía, ¿verdad? Pero, o sea, más bien que sea en voz alta o en silencio, no importa cuando estamos orando en lo personal, pero lo importante es el corazón, ¿sí? Em, y miren, ¿qué tal las emociones tu espíritu, tus emociones están conectados? Está bien con Dios si mostramos emoción. Está bien em, una lágrima, un suspiro, levantar los ojos al cielo.
eso puede expresar lo que traes en tu corazón, sobre todo cuando estás en privado, cuando estás en lo personal. No es necesario hacer un show antes, un espectáculo, llamar la atención cuando estás en público, cuando estás con otra gente. Em, Podemos ser humildes, ¿no? No queremos ser como el fariseo en la oración de, todos, mírenme a mí que voy a orar acerca de mí mismo. No, no. Es bueno ser humildes, pero también está bien mostrar emoción, porque oramos de corazón. Dios escucha la oración del creyente. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Ok? Así que Dios nos escucha cuando oramos. No, Maestro, una pregunta. díganos, díganos. En la oración que está diciendo no hacer show, pienso yo que hay diferentes tipos de clamar a Dios, ¿no? En tu lugar, cuando estás solito, es privado, en silencio, pero si te pusieran a orar en una congregación, tienes que orar en voz alta para Ah, que sí. los demás escuchen, ¿verdad? Claro, perdón, perdón. No, claro, si uno está aquí, igual todo este hábito habla de, sí, hay momentos para orar con otros, para orar. Claro, perdón, perdón, no fui muy claro. Disculpe, disculpe, Marina. Más bien, Ah, pues, el motivo del corazón, uno no lo hace para ser visto, ¿verdad? Obvio, si le toca a uno orar en público con un grupo, una congregación, obvio que sí, 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 se hacen. con el entendimiento, ¿no? Con las bases Claro, bíblicas. Sí. claro, claro. Buen punto, Marina. Gracias por aclarar. Angélica, creo que quiere aportar. Gracias, María. Angélica. Sí, pastor, quería hacer una cosa. ¿Me escucha? Ay, Quería ujú, hacer una consulta. sí. Cuando orar, ¿verdad? Me eh, fueron muy específicos me indicaron que cuando yo me refiero, porque es el título de él, yo me puedo estar Dios. Entonces, que es muy importante cuando solamente Dios. ¿Qué opina usted al respecto? Ok, ok, gracias, Angélica. No, no logré entender toda su pregunta porque estaba medio entrecortado su aporte. Pero sí, es importante, si le entendí bien, a ver si le entendí bien, es muy importante que aclaremos en qué Dios creemos, ¿verdad? No, no todos los que hablan de Dios creen en el mismo Dios, ¿me explico? Así que, bueno, tal vez no entendí bien. Si quiere aclarar en el chat, Angélica, tal vez podemos entender mejor su pregunta. Bien, amigos, gracias, Angélica. Y una disculpa, otra estaba medio entrecortada. Em, Miren, por medio de Jesús nos acercamos a Dios como nuestro Padre. Em, Como dice en Efesios, en Él, o sea, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Pablo en Romanos habla de que ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Abba es como, Abba, Padre es casi como decir papi, papi, papito. Amén. De cariño. Nos acercamos a Dios con confianza y con cariño. El cariño que Él nos tiene a nosotros. Sí.
Bien, Katy en el chat menciona un comentario. Dice, lamentablemente hoy en día le agregan emociones exageradas a la oración y mucho más en una congregación. Katy, un muy buen aporte. No es necesario fingir, amigos. No es necesario hacer una voz extraña cuando oras. No es necesario actuar. No es necesario forzar emociones. Usa tus palabras, usa tus... sí, no es necesario fingir. Algunos te dan de entender que, sí, sí, si no, bueno, sí, en algunos lados tienen una forma muy extraña de hablar cuando oran y no hay que, mm, mm, no hay que fingir. Para mí es shock, Sí, para mí es un shock eso porque pues la palabra nos enseña cómo debemos de orar, ¿no? ujú, sí, Para mí eso que hacen griterías es un shock y Dios no es un Dios de shock. Dios no, es un Dios Pero, pero, pero honesto, de orden. es Ujú, necesario, ujú, pero ordenado. ujú. pero es necesario, ¿no? Es necesario que esa emoción, ¿verdad?, conmueva a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque es necesario también, ¿no? La emoción del corazón. Sí, que oremos con corazones sinceros y humildes, eso sí. Y creo que a lo que nos referimos aquí es como una exageración. Todos lo hemos visto, seamos sinceros, Ujú. todos lo hemos presenciado cuando es algo muy falso y fingido, em, y no es nada sincero. Ok, Pero, em, sí. Pero bien, o pero sea, también, no está prohibido mostrar emoción. Lo que está prohibido es fingir. Y- también, ujú. pero también dice la Biblia, ¿no?, que orar con el conocimiento, con el espíritu y el conocimiento. Amén. Sí, también. Ujú. Y Ujú. creo que eso, ¿cómo obtiene uno conocimiento? Pues que estudiando y escuchando la prédica de la palabra, estudiando con otros, leyendo, así Dios nos da conocimiento. O sea, eso es Amén. lo de doble sentido. Dios Amén. nos hace Amén. llegar Yo creo, conocimiento de su gracia y nosotros le hablamos a Él. Muy bien, vamos a escuchar, amén. o bueno, ver Angélica quería hacer una pregunta y ahora la tenemos en el chat. Dice, bueno, para orar debemos siempre llamar a nuestro Dios y agregarle sus títulos, por ejemplo, Dios Todopoderoso, Dios Creador del cielo y la tierra. Esto porque hay muchos dioses, además de Él, y entonces es necesario especificar. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, Angélica, no es mala costumbre. Es una forma de alabar a Dios y adorar a Dios, llamándole por sus muchos títulos, los muchos títulos con los cuales Él se nos revela en su palabra. O sea, es muy bueno hacer eso, Angélica. Decirle Padre Dios Todopoderoso o Padre Dios Creador del cielo y de la tierra. Eso es buenísimo, Angélica. Pero no, tampoco no es como... em, no vamos a ser legalistas de sí o sí, hay que hablar, usar esos títulos o estás equivocado. Tal vez, Angélica, si yo estoy en una cultura en que la gente suele invocar a otros dioses, em, tal vez sí, voy a hacer, especificar, ¿verdad? A cuál de los, bueno, yo oro al Dios del Creador, Dios Todopoderoso. Por eso en el Antiguo Testamento oraban, por ejemplo, al Dios de Israel, hablaban al Dios de Israel, al Dios de Abraham y Jacob, para especificar. Pero sí, depende del contexto, Angélica. Buena pregunta, buena pregunta. Ujú. Sí, estoy en un ambiente en que la gente está acostumbrada a invocar a los santos o a la Virgen. Sí, tal vez voy a especificar de, em,
Padre Dios, yo oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el único mediador, el único que nos da acceso a tu trono, Padre. Algo así, ¿verdad? Para aclarar que no puedo orar por medio de ningún otro santo, virgen, nada, nada. Buena pregunta, Angélica. Excelente. Y Orlando, buenas noches, Orlando, dice que la oración es un acto de hablar con Dios. Excelente. Bien, escuchemos de Katy y después Néstor. Katy, por favor. Sí, pastor, nomás quería acotar algo al tema del versículo de Lucas, ¿no? Que Jesucristo nos enseñó plenamente cómo comunicarnos con el Padre de una manera correcta por medio de la oración. Él oró en todo momento, en toda prueba, las más duras que él tuvo, aun cuando él iba a ser crucificado, oró a su Padre. Y él nos enseñó, más allá de eso, nos enseñó cómo orar al Padre en la manera correcta, ¿no? Cómo podemos acercarnos a Él en espíritu y verdad. Entonces, ese es el gran amor que Él nos dejó. Nos enseñó cómo comunicarnos con Él. Y lo otro que decíamos de los dioses, el ser humano siempre nos fabricamos dioses de todos lados. A toda cosa le llamamos, le rendimos deidad, le rendimos toda pleitesía. Pero en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice claramente, identifica cuál es el verdadero Dios, el único, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, el único y verdadero. Eso es, pastor. Ujú, ujú. Y sí, Katy. No, gracias, gracias por su aporte. Qué bueno es el saber que Dios está con nosotros. Y sí, interesante su comentario de solamente a nuestro Padre Dios. Gracias, Katy. Néstor, Amén. adelante. Eh, eh, yo quiero como que a reforzar lo que estamos en la palabra en la cual nos encontramos ahora. Acá en el libro de Mateo 6 5 dice, con respecto a la oración, dice, y cuando ores, esa es una forma, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Ese es, ahí fortalece aún más la forma, la manera de lo que es la oración. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una forma. Ahorita se debatía, ahorita hablábamos que eh, 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 dependiera dónde nos encontráramos, eh, en el contexto en el cual nos encontráramos, así debería ser también la oración. Y aquí nos aclara que, que nosotros debemos ser, eh, eh, como digo, demasiado claro, transparente al momento de eh, recurrir a la oración. Mm, Amén. ujú, sí, sí, sí. Bien, yo creo que usted buscó una escritura apta para responder la pregunta. Excelente, Néstor. Eso, amigos, es una habilidad. Lo que hizo, el ejemplo que nos puso es Néstor, está buenísimo. De cuando surge una pregunta, de buscar una escritura que habla al respecto. Y Néstor citó Mateo 6:5, ¿verdad? Pero bueno, la frase clave, no hagan, no hagamos como los hipócritas, ¿verdad? Entonces, ¿hipócrita qué es?
es un actor, alguien que está fingiendo, un falso, ¿verdad? Literalmente en Amén. griego, hipócrita es alguien que se pone una máscara de, ok, ahora voy a poner mi máscara de, miren, que yo soy cristiano y que todos mírenme a mí. No, no seamos así, es lo que está diciendo Jesús, ¿ok? Sí, no tienes que fingir, no tienes que actuar al momento de orar y sí, les encanta orar en público, ¿verdad? O sea, no es malo orar en público, el punto es, ellos lo hacen para ser visto. Eso es lo que está mal, ¿sí? Lo hacen para que la gente les vea y dice, mire, qué santo, qué piadoso es él. No, lo hacemos para comunicarnos con Dios o tal vez lo hacemos para servir a otra persona. Eso es lo que es el hábito 4. Oramos con alguien para servirle, para ayudarle en su fe. Oramos tal vez por la gente también en privado. ¿Ok? No siempre van a saber que estamos orando por ellos, ¿verdad? Tal vez usted tiene un vecino que no sabe, o tal vez usted está orando por su cónyuge que no cree en Dios ahora y usted los está orando, pues, pero no tienes que anunciarlo a todo el mundo. Eso es algo entre usted y papá Dios. Bien, amigos, seguimos. ¿Qué es la oración? Pues bueno, ya hemos tocado el tema mucho, pero oramos conforme a la voluntad de Dios, siempre diciendo pero que se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes mejor que nosotros. Pero en la oración estamos también haciendo varias cosas. Estamos adorando a Dios. Hasta nos podemos arrepentir en la oración. Podemos pedir lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Podemos agradecer a Dios, ¿verdad? Darle gracias. También podemos mostrarle amor a otros. Y eso es muy lindo. Eso es parte del hábito 4, que lo hacemos en amor por alguien más. Em, y buscamos la voluntad de Dios en la oración. Con humildad reconocemos que Dios sabe mejor que nosotros. Reconocemos que Dios manda y yo no. Dios está a cargo, Dios sabe lo que conviene en cada momento y el acto de orar también es un acto de fe y confianza. Si nosotros oramos a Dios, estamos mostrando confianza de que Él nos oirá y nos responderá en su momento, en sus tiempos, a su manera. Recuerden que la oración no es una manera para manipular la voluntad de Dios, ¿ok? Dios va a responder en su momento, en sus tiempos, a su manera. Tampoco la oración eh, no es para invocar a alguien más, es solamente Dios mediante su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Em, y tampoco la oración no hay como superstición de, miren, si oro en tal lugar es más fuerte que en otro lugar, o si eh, hasta el ayuno, por ejemplo, en sí no hace más poderosa tu oración. Lo que hace el ayuno es a veces te ayuda en enfocarte en lo espiritual. No hay tantas distracciones, ¿verdad? No andamos en la compra, la preparación de comida, y físicamente cambia cosas en tu cuerpo. Al principio uno está sufriendo mucha hambre, pero después pasando eso, em, sí, uno está más enfocado a veces en asuntos espirituales. Para eso es. Es una muestra también exterior a veces en la Biblia de, de algo que estamos pasando, un momento de arrepentimiento, o un momento de oración profunda, pero Jesús también habla de eso en Mateo 5 6 7 en el Sermón del Monte, que hasta el ayunar se debe hacer en privado, no es para hacer un show. El ayuno no es para anunciarle al mundo de, miren que estoy en ayunos, que esto y aquello. No,
báñate y no se lo digas a nadie que estás ayunando, Jesús dice. Así que, em, bien, sí, no seamos hipócritas. Bien, bien. Maestro, Díganos, Marina. de- para mí el ayuno es fortalecer más el Espíritu Santo, porque el ayuno es para hacer morir un poco la carne, ya ve que la carne es necia. Y pues cuando nos vamos a meter en el ayuno, pues Jesús lo dijo, ¿verdad? Que teníamos que ayunar, pues a veces tal vez decimos, no vamos a ayunar para este caso, pero más el beneficiado es el que ayuna, uno mismo. El beneficiado es uno mismo, porque hace morir la carne y crecer el espíritu, más porque sí se ve cuando uno ayuna y pues y te concentras en lo que es la palabra de Dios, cómo Dios trabaja en ti mismo, te hace muchos cambios. Entonces yo siento que el ayuno es beneficiario para uno mismo, pero así como dice tu maestro en privado, pues tiene que ser una relación con Dios, no más un acto con Dios y Jesús. Para mí eso es, no sé. Sí, Amén. no, gracias Marina por compartirnos su experiencia. Y sí, si un ayuno nos da la oportunidad de estar más en la palabra, sí, Dios nos va a fortalecer porque nuestro alimento es la palabra de Dios, ¿verdad? Si uno Amén. ayuna para otros fines y no está en la palabra de Dios, pues bueno, eso ya tiene otro propósito, ¿verdad? Pero como dice Marina, si uno ayuna para estar en privado, para estar en la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír. Si estamos leyendo, escuchando, de alguna forma dedicándonos a la palabra de Dios, qué bueno, Dios nos va a fortalecer. Entonces sí, y Jesús eh, como que da de entender que no da un mandato. Jesús nunca dice, tienen que ayunar, pero da de entender, él dice, cuando ayunas, hazlo en privado. O sea, te da de entender, tal vez tiene Jesús la idea de, todos vamos a ayunar, pero nunca da un mandato. O sea, si alguien nunca ayuna, no es pecado, no tienes que ayunar, pero si lo haces, hazlo como nos dice Marina, hazlo buscando que Dios te alimente con su palabra para que estés fortalecido en tu fe. Eso sería la idea de estar más en la Maestro, palabra y en oración. Gracias, maestro, Marina. Sí, sí. una inquietud más. Pues, pero fíjese que también el Señor Jesús, cuando los discípulos tuvieron la inquietud, que porque los demonios a él le obedecían y entonces dijeron, ¿por qué? Y entonces Jesús los manda a ser discípulos, porque hacer discípulos es hacer a otros, ¿no? Según la enseñanza que estamos recibiendo. Jesús los manda a ser discípulos, pero resulta que se encontraron con un grave problema, parece que es en Lucas 10 me parece que es allí se encuentran con el grave problema donde no pudieron echar fuera a los demonios. Y según la historia, como que ellos Mm, regresan un poquito enojaditos o inquietos porque no habían hecho nada. Y Jesús les dijo, este género no sale más que con ayuno y oración. sí, es muy interesante. Sí, O sea, ellos estaban tratando de hacer un exorcismo, pero ni siquiera recordaban orar, ¿verdad? amén. Ay, ay, ay. Sí, amén, amén. Eso era Ey, todo. ¿cómo nos parecemos a ellos, verdad? ¿Cómo nos Sí, parecemos a ellos? ¿verdad? Sí. Ok, amigos, algunas cosas a tener en cuenta cuando estamos orando. Como ya mencionamos, la historia del fariseo que oró en el templo de, ay, Padre, gracias que no soy como ellos. Yo ayuno, yo, oró acerca de sí mismo. Y en medio de, como para ser visto, para llamar la atención. No, así no quiere Dios que oremos. Más bien, el otro, el recaudador de impuestos, oró a una distancia, oró golpeándose el pecho. Fue una oración muy corta. Padre, ten misericordia de mí, un pobre pecador, Ser ¿verdad? propicio, Algo así. Sí, dijo, ser propicio a mí. ujú, eso. Bien, bien. Amén. Ok,
también recuerdan, amigos, que la oración es una expresión de unidad, de comunión en cierta forma. Si estamos orando con otros, em, queremos, podemos orar por ellos, podemos orar pero tengan cuidado también porque hay personas que si no, digamos que si tienen una mala actitud hacia el mensaje de Dios, sí, y si vamos a orar con ellos, eso puede dar de entender que, tú puedes creer lo tuyo y yo lo mío y no importa la diferencia. No, no, hay que buscar esa eh, unidad en Cristo y en la palabra para orar juntos. Pero si alguien muestra que está rechazando la palabra de Dios, es mejor orar por la persona. Y en ese momento tal vez no vamos a orar con la persona si ella se ve que están rechazando el Espíritu Santo en ese momento. Es simplemente tal vez decir a la persona de, bueno, em, voy a orar por usted. Entonces, mejor por en vez de con en ese momento. ¿Me explico? Si alguien no está abierto al mensaje, sí, tal vez hay que esperar. Bien, ¿qué más? También amigos, es bueno orar por las personas cuando están en momentos de necesidad. Dios, digamos que a veces nos permite pasar momentos vulnerables, momentos débiles, y en esos momentos digamos que Dios puede preparar el camino para que alguien escuche su palabra, cuando en otros momentos de su vida no estaban listos, no estaban abiertos a escuchar. A veces cuando uno está en el hospital, por ejemplo, o uno está en la cárcel, o uno está, em, digamos, pasando un mal momento, tal vez una relación rota, un- una- un bajón en la vida de alguna forma que los tiene en esos momentos buscando algo. Y para eso Dios nos ha puesto, para ayudarlos en sus momentos de necesidad. Si usted visita a alguien en el hospital, si usted, como Jesús dijo, si usted visita a alguien en la cárcel, es un momento para orar por la persona, orar con la persona, ¿ok? No duden en hacerlo. Y tal vez usted me va a decir, pero nunca he hecho eso antes. No se preocupe, Dios te va a dar las palabras. Y Ujú. practicando te va a ir mejor. Practicando te va a ir mejor. Bien, hay una oración de Pablo que quiero compartir con ustedes antes de cerrar la clase de hoy. Es muy lindo. Quiero que vean qué es lo que, cuando Pablo ora por la gente, em, ¿qué es lo que pide por ellos? Pablo ora por los efesios aquí y miren lo que Pablo pide. Pablo dice en Efesios 1:16 a 18, Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y así sigue Pablo en Efesios 1. Miren, es bueno orar por el pan diario. Jesús nos enseñó a hacerlo. Es bueno hablar de problemas de salud, problemas de así terrenales, problemas del día a día, pero yo a veces siento, mis oraciones son tan superficiales, materialistas, ¿verdad? Pero miren, ¿cómo ora Pablo por ellos? ¡Wow! Qué lindo es esto! ¿Qué es lo que pide? Pide, Dios, dales el espíritu de sabiduría. Dios, dales revelación.
en el conocimiento de Jesucristo, o sea, que para que conozcan a Jesucristo. Dales la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a lo cual los ha llamado. ¡Qué lindo! Dales riquezas, las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos en los santos. ¡Wow! ¡Qué linda oración! Bueno, amigos, yo creo que para hoy sería todo, pero que veamos aquí en el ejemplo de Pablo, em, sí hay que orar por la gente y sus necesidades físicas, visibles, terrenales, pero también que oremos por algo más profundo, que es la Una gracia de pregunta, Dios que es sobre ellos. Marina, una pregunta, maestro. Sí, sí. ahí estoy preguntona. Mire, por ejemplo, en esta oración de Pablo que hizo para los Efesios 1:16 al 18 dice aquí. Entonces, un ejemplo quiero. Es necesario agregar primero el Padre Nuestro y demás así, o también es una manera de orar así como Pablo oró, ¿verdad? En Y el nombre de sí, Jesús. claro, claro que sí, Marina. Se puede orar el Padre Nuestro tal cual, pero se puede también orar de otras formas. O sea, sí, sí, cualquier de los dos está bien, Marina. Claro que sí. Em, Hasta, amigos, se puede orar tal cual el Padre Nuestro, se puede orar a base del Padre Nuestro. Yo he escuchado lindas oraciones basadas en el Padre Nuestro, pero que, digamos que profundizan cada frase del Padre Nuestro, cosas así. Sí, hasta hay un libro, es como un tipo catecismo, pero cristiano, no es catecismo católico y explica el Padre Nuestro. Es muy lindo, les puedo pasar eso. Edgardo, tiene una, pero buena pregunta, Marina. Tenemos libertad en ese sentido. em, Sí, de orar tal cual o orar de otras formas como lo oró Pablo o lo que nace de nuestro corazón. Pero siempre lo que yo sí recomiendo, Marina, es orar, que nuestra oración fluya del corazón, sí, pero también que fluya de un estudio de la palabra. La palabra nos da un vocabulario para poner en palabras lo que sentimos, lo que estamos pasando, lo que queremos, lo que deseamos de Dios. Los salmos para mí son una gloria eh, es como el himnario del Antiguo Testamento, pero también es muy útil para nosotros en el Nuevo Testamento como himnario, pero también como libro de oración. A mí me encanta em, t- no, mi inteligencia emocional no es tan alta para expresarme lo que siento, lo que estoy pasando, pero los salmos me han enseñado mucho así, así, eso es lo que he querido decirte, Señor Dios, y está ahí en los salmos. Hay muchas formas, Marina, pero sí, siempre. Muéstrame, oh Jehová, caminos y enséñame tus sendas. Encamíname por tu verdad y enséñame a ti a esperar. Amén. Tal cual, Aleluya. tal cual, tal cual. Y recuerde que también a veces no sabemos qué orar en un momento de angustia, momento débil, ni palabras tenemos, pero el Espíritu Santo sabe, que nos conoce, Él intercede por nosotros ante el Padre y expresa lo que nosotros ni podemos expresar. Gracias, Marina. Creo que Edgardo quiere aportar. Edgardo Bulacio. Sí, 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 pastor. Solamente quería aportar a la pregunta de la hermana Marina con un Amén. pequeño ejemplo de la palabra también, para que tengan en cuenta que la oración, el Señor, lo que toma de la oración, lo que escucha de la oración es el corazón, es la intención del fiel, ¿sí? Al orar. Por ejemplo, yo le quería dar el ejemplo, creo que estaba en Lucas 21, la viuda que dio la ofrenda, la viuda pobre, que dio una ofrenda de 2 blancas, 2 monedas de poco valor. Y Jesús dijo,
Ciertamente les digo que esta viuda pobre ofrendó más que los ricos, porque los ricos ofrendaron de lo que les sobra, mas ella ofrendó todo lo que tiene. Jesús lo que ve es, lo que pesa es el tamaño del corazón, ¿sí? De la necesidad de Amén. orar, en este caso la oración, ¿no? Amén. Eh, la oración del Padre Nuestro es un modelo a seguir, porque Jesús Amén. comienza alabando, adorando al Padre, demostrando su grandeza, su poder, y después le pide para beneficio espiritual, ¿sí? Porque en otro versículo también Jesús dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Entonces Jesús lo que mira y lo que, Jesús, perdón, Dios lo que mira en una oración es el corazón. Por ahí no tanto lo que Amén. uno habla a voz alta para ser oídos con los hermanos. No sé si se entiende un poco el ejemplo que estoy tratando de compartir. Ujú. Es mi humilde opinión Sí, amén. solamente. Y Sí, sí, amén. ¿no? Muchas Está gracias, clarito. Edgardo. Ujú. Sí, está muy clarito, sí. Sí. Bien, bien. Ok, amigos, pues yo creo que ya es la hora de concluir la clase. Muchas gracias por su participación. El miércoles concluimos el curso y voy a estar compartiendo la información para el proyecto final. Vamos a leer el Evangelio de Marcos del capítulo 1 al 16. 16 días, 16 capítulos. Cada día voy a anunciar. Ok, hoy día uno, que vamos a comenzar este jueves. Día uno, Marcos 1. Día 2, que será el viernes, Marcos 2. Así en adelante. Les voy a pasar una guía, así que donde pueden tomar sus apuntes. em, lo que voy a pedirles es que también abran los ojos para ver si ven ejemplos de los 5 hábitos en el ministerio de Jesús, en su vida, entre sus discípulos. Si pueden hacer un comentario breve de cada capítulo y bueno, si identifican un hábito, pueden mencionar eso aquí veo el hábito de orar por los demás. Aquí, veo a Jesús orando por los demás. O aquí veo a Jesús haciendo el bien. Ok, pueden mencionarlo. Miren, en verso 3. Ok, bueno, eso hablaremos el miércoles, ¿sí? No se preocupen. No necesitan Sí, preocuparse de eso todavía. Y Amén. les voy a compartir también la tarea, que es el video 8. Y vamos a leer solamente una lectura breve. Lucas 10, 38 a 42. Eso voy a compartir en el grupo ahora mismo. ¿Listos? Vamos a orar y por respeto a su tiempo y después si alguien tiene preguntas o dudas después de la clase puedo quedarme. Bien, amigos, vamos a orar. Oremos. Padre Dios, te doy gracias porque tú eres el creador de todas las cosas y te doy gracias porque Sí, tu sí. propósito se cumple en nosotros. Sí. Tu plan eterno lo llevaste a cabo por medio de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Señor. Y ahora has revelado a nosotros en tu palabra cuál es tu plan para salvarnos y que tu amor es para todo el mundo. Señor, esto de orar por los demás y orar con los demás es una expresión de fe en tu voluntad, pero también es una expresión de amor para con nuestros prójimos. Oramos por ellos, oramos con ellos, em, porque los amamos y los amamos porque tú nos amaste primero. Señor, em, danos sabiduría, danos valentía para tomar ese primer pasito con alguien y escucharlos, conocerlos y pedirles permiso puedo orar por ti, puedo orar contigo ahora. Y Señor, cuando
Cuando eso sucede, prepáranos, Señor, para compartir tu palabra o prepáranos, Señor, para sentir rechazo. Pero eso también es para tu gloria. Y cualquier sea la respuesta, Señor, tu nombre será glorificado en nosotros. Señor, danos corazones humildes, sinceros y que nunca busquemos ser nosotros el centro de atención, pero que siempre buscamos que te den la gloria a ti, Señor. De eso se trata. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos esto. Amén. 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 Perdón. Listo. Profesor, Ujú. el texto para el miércoles sería Lucas 10, 38, 44 a 42. Sí, Vale. sí. Lucas 42, vale. Así pues, porque hoy yo no tenía, de lo que se ha estudiado, no tenía nada yo estudiado. Ok. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo pensaba que era